Jesús. Estamos, muy bien. Muy buenas noches a todos. Un enorme placer estar nuevamente con ustedes a través de este medio. En nombre de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, les doy la cordial bienvenida a este encuentro vía videoconferencia. Es una de las ventajas que nos da un poco esta situación de encierro que llevamos hace unos meses, poder encontrarnos de manera mucho más fácil a través de este medio. Vamos a estar hoy conversando un poco sobre un tema bastante interesante que son el uso de los anticoagulantes orales directos en la práctica clínica. Hablar un poco de este tema, seguramente ya lo habrán escuchado en otras ocasiones. Es un poco sabido que estos fármacos ya hace un poco más de 11 años aparecieron y vinieron para quedarse, para ser un elemento de ayuda muy importante en nuestra práctica diaria en distintos escenarios, desde prevención y tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa, fibrilación auricular, cardiopatía isquémica, escenarios oncológicos, inclusive buscando un poco lugar en la situación de COVID últimamente, o sea, va buscándose su lugar. Y para eso le tenemos a un par de colegas de prestigio para ayudarnos un poco a conversar sobre la situación. Voy a estar acompañándola al doctor Víctor Rojas Rodríguez como panelista en esta ocasión. Y me gustaría presentarlo al doctor. Él es médico cardiólogo, el especialista en cardiología intervencionista de Lyon, Francia, especialista en electrofisiología y arritmia también de Lyon, Francia. Y doctor, buenas noches, bienvenido, y le extiendo la invitación de poder presentarle a nuestro expositor de la noche. Bueno, muchas gracias, doctor Jesús Falcón, muy amable, agradecido por la invitación de poder participar de esta sesión vía teleconferencia de un tema realmente más que apasionante, interesante y muy importante, con mucho de actualidad. Y para hablar de esa actualidad, ¿quién mejor que el doctor Ricardo Iglesias, especialista en cardiología, past presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, docente de medicina de la Universidad de Buenos Aires, fellow del American College de Cardiología y autor y coautor de múltiples publicaciones científicas que avalan realmente la calidad de nuestro invitado para poder conversar al respecto de estos nuevos anticoagulantes y después poder realmente discutir los múltiples escenarios de la práctica clínica. Con usted, doctor Ricardo Iglesias, muchas gracias. Bueno, yo soy el agradecido en realidad por estar acá. La verdad, estos medios nos acortan la distancia. Me siento cada vez que estoy en Paraguay como en mi país, somos muy parecidos. Amo su país, amo su gente y realmente es un placer estar aquí. Y agradezco a la Sociedad de Medicina Interna de Paraguay esta posibilidad de dar nuestro mensaje después de estar trabajando en este tema. Como lo comentaba recién a Jesús, desde el año 83, he vivido todas las experiencias habidas y por haber con la anticoagulación en las enfermedades cardiovasculares y clínicas. Bien, yo quiero decir que las enfermedades tromboembólicas son la primera causa de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. El 33% de la gente que se muere por un coágulo, que puede ser que esté intraauricular o intraventricular, como en el caso de la filación auricular. Puede estar en una vena de las piernas o puede estar en las coronarias dando los síndromes coronarios agudos. Esto es muy interesante porque esto, lo que decíamos recién, está generando más de 30.000 muertos cada día, 25 muertos por minuto, y lo que va a durar mi participación, se van a morir 1.000 personas. Fíjese el impacto de esta pandemia. Uno hoy está embebido por la problemática del COVID-19, pero en realidad esta pandemia tiene muchísimos años y por eso hay tantas tratativas terapéuticas y tantas accionares y estrategias para combatir este problema que es el coágulo. Y bueno, yo le decía que se mueren de coágulo. Probablemente algunos después de la charla mía se mueran de otra causa, que sea el aburrimiento. La filación auricular es lo primero que yo voy a tocar. Esta desorganización
eléctrica y celular de la aurícula, que ya está descrita ya hace muchos, muchos años, ya en el siglo XVI. Harvey ha descubierto que existía esta falta de ritmo, que el problema más grande de esta falta de ritmo es que hoy es muy frecuente. Calculen ustedes que aproximadamente el 1% de la población mundial, más o menos 76 millones de personas, la padecen. Por supuesto, menos de 50 años, un 0,2, un 0,3%, y por arriba de 80 años, casi un 10%. Quiere decir que si ustedes hacen el análisis de la población de Paraguay, van a tener un número realmente muy elevado de esta otra pandemia que es la fibrilación auricular. Y el gran problema es este: el coágulo en el 90% se asienta en la orejuela. Y acá está un eco intraesofágico que tuvo la mala suerte este técnico de que justo que le está haciendo el estudio se está desprendiendo ese coágulo. Y la mayoría de las veces termina en el cerebro y muy pocas veces en las extremidades inferiores o superiores. Y sabemos que aquel paciente que tiene fibrilación auricular tiene 5 veces más probabilidades de hacer un stroke. Y esto es, me parece, muy, muy, muy frecuente. Entonces vemos que una de las causas del stroke hay que pensar en la fibrilación auricular. Las causas involucradas son muy complejas. Yo no voy a analizar, porque podemos estar una charla aparte, todos los promotores que pueden ser genéticos, alteraciones hemodinámicas como la hipertensión arterial, la hipertensión pulmonar, factores neurohormonales, simpáticas, las catecolaminas, aumenta el automatismo, los cuadros vagales, hay disparadores, músculos de resabio filogenético dentro de las venas pulmonares que pueden generar inflamación, que algo vamos a charlar después. Y por supuesto vienen las consecuencias al final, que son las secuelas, que son los eventos que vamos a tratar de prevenir con los tratamientos. Uno podría decir que hay dos mecanismos involucrados. Una es la verdadera enfermedad eléctrica, que se ve en gente jóvenes, corazones sanos, que son curables con la ablación. Un 3 a un 5% de la población. Y esto es eléctrico puro. Pero la mayoría, 90-95%, es la consecuencia de otro problema. De un músculo lesionado por un infarto, por una miocardiopatía, por la hipertensión arterial. Es decir, son situaciones arrítmicas secundarias a un daño mayor. Y acá está el problema. Este es el pensamiento holístico y global de cómo puede afectarse muchas estructuras orgánicas, dando como consecuencia la fibrilación auricular. Este abdomen globuloso tan frecuente y aumentado en nuestras poblaciones latinoamericanas son las generadoras de una serie de sustancias que generan a su vez hipertensión arterial. Esta obesidad puede dar, o se acompaña de sedentarismo, acompaña diabetes, apnea del sueño, stroke, fibrilación auricular y deterioro de la función ventricular. Este es el pensamiento que yo quería instaurar. La mayoría de las fibrilaciones auriculares están inmersas en una problemática mucho más global y un tratamiento preventivo más allá de lo arritmogénico, sino es mantener todos estos factores controlados. Todos sabemos, y lo dije recién, que hay más posibilidades de un ACV, y este ACV hay más probabilidades de muerte, hay incapacidad de vida, muchas internaciones, disnea por insuficiencia cardíaca, malestar, bajo volumen minuto. Es una calidad de vida alterada en muchos pacientes o un problema de inhabilitación física por un stroke o la muerte que está aumentada. Y fíjense en ustedes lo interesante. Estos stroke por FA son muy incapacitantes, más que los que vienen de stroke por enfermedades carotídeas y tienen más mortalidad. Probablemente porque son coágulos más organizados y con menos probabilidad de la trombolisis espontánea o la fibrinolisis espontánea, porque tienen mucha fibrosis y esto es lo que genera un gran tamaño de la lesión isquémica. Y aquí vemos que esto es malo. Pacientes con y sin fibrilación auricular, a distintas edades y en distintos sexos, hombres y mujeres, obviamente, siempre el que tiene fibrilación auricular tiene un pronóstico de mortalidad
mucho peor. Es un identificador de mal pronóstico. Pero un tema que se habla menos y que para mí es muy importante es la demencia. Hay una relación directa en la fibrilación auricular y el incremento de demencia en el transcurso de los años. Y estos son los problemas. Son más en los pacientes con fibrilación auricular los infartos silentes que aquellos que han dado alguna manifestación de TIA o stroke. Este problema es el que al transcurrir lleva inexorablemente a un deterioro vascular y a un Alzheimer. Y esto es tan interesante, porque este es el primer estudio, el que estoy mostrando, de pacientes que tienen fibrilación auricular con paroxísticas o persistentes, comparados al control, nunca tuvieron un accidente vascular cerebral. Y saben una cosa, ya inicialmente tienen alteraciones de la memoria, de la firma, del habla. Digamos, estamos en deterioro cognitivo precoz anterior. Y entre todas estas circunstancias que le comentaba de las microembolias, existen esto, los episodios de bajo volumen minuto, y vuelvo a traer a su vez otro tema muy interesante, que la fibrilación auricular de por sí, al perder el cizallamiento del músculo por la pérdida eléctrica, ya genera factores inflamatorios. Y esto puede condicionar a un mayor deterioro y apoptosis de células neuronales. Este sinnúmero de situaciones me parece que hacen que empecemos a trabajar no solamente previniendo el stroke, sino previniendo la demencia. Y dentro de estos aspectos, ¿qué es lo que tenemos como herramienta más importante? La herramienta más importante es la anticoagulación. ¿Y a quién hay que anticoagular? Yo les diría, señores, a todos los pacientes con fibrilación auricular, globalmente, y que no tenga causas secundarias, un hipertiroidismo que habría que anticoagular transitoriamente, o una fibrilación auricular por alcoholismo exagerado, los sábados a la noche, para decirlo, o cocaína, o alguna situación de algún inotrópico en terapia intensiva. Salvo esas circunstancias transitorias, hoy tendríamos que anticoagular a todos y no buscar este score que es el más conocido para ver a quién anticoagular. Ir a este score que es el CHA2DS para ir a buscar al de abajo, al número 0, al que tiene CHA2DS 0 o 1. Pero fíjense ustedes, dentro de ese grupo de pacientes que teóricamente la recomendación es la nada, hay pacientes que siguen teniendo eventos. ¿Cómo descubrimos quién puede tener dentro del bajo riesgo, si anticoagulamos o no, o riesgo de embolia? Y yo creo que ahí ya dejamos la medicina de la evidencia, que son estos scores. Está el Garfield, este es el más conocido, que es el CHA2DS, pero también está el Garfield, hay otros. Hay otros elementos que es la medicina basada en la experiencia. Si el paciente es fumador, si tiene insuficiencia renal, si es obeso, si tiene un cáncer, si toma anticonceptivos, si tiene apnea del sueño, si tiene procesos inflamatorios. Y otro tema no menor es el tamaño de la aurícula. Todos los que hacemos cardiología y clínica médica sabemos que la aurícula es un elemento predictor de embolia. A más tamaño auricular, más de 43 milímetros, más riesgo. Y si encima de eso tiene smog, ese infiltrado que parece la sangre por lentitud, o la orejuela tiene baja velocidad, señores, estos pacientes tienen más riesgo, por más que clínicamente sean de muy bajo riesgo por CHA2DS. Inclusive hoy se está buscando la morfología de la orejuela a través de la resonancia magnética nuclear. Y fíjense ustedes, a la derecha, el primero, van a encontrar lo que se llama orejuela en ala de pájaro o en ala de pollo. Esos tienen poca probabilidad de embolia. En cambio, en el otro extremo está el coloriforme, que parece un coliflor, o dedodiforme, que tiene altísima chance de embolia. Fíjense lo que estamos buscando, hasta la morfología de la orejuela, para predecir quién es en bajo riesgo, a pesar de decir que tiene muy poca probabilidad. Cuidado, no todos son de la misma probabilidad. Y esto es lo que comentábamos recién. El trombo auricular se asienta sobre
un endotelio discontinuado y eso genera factores de von Willebrand, interleuquina 6, interleuquina 12, factores inflamatorios que hacen que sean pacientes de mayor riesgo de tener trombosis y tener embolias. Y sabemos también desde hace muchos años que si hay algo que previene esto que estamos nombrando a nivel de mortalidad, de stroke o de demencia, es la anticoagulación. Baja el ACV y baja la muerte. Este es el punto. Y aquí está a quién anticoagulamos. Y a quién, las válvulas mecánicas hasta ahora sigue siendo el acenocumarol, la warfarina. No hay evidencia, si la poca evidencia con dabigatran fue muy mala. Probablemente hay muchas situaciones para discutir, pero hoy no hay un estudio que avale este grupo. Y aquellos pacientes que no tienen válvula mecánica y no tienen estenosis mitral severa o valvulopatía severa, no moderada ni leve, severa, uno requiere darle anticoagulación. ¿Y a quiénes habría que darle anticoagulación? Probablemente a los que tienen un riesgo de 1 en el hombre y 2 en la mujer, es recomendado. Pero sin lugar a dudas, en el hombre cuando hay un chat más de 2 y la mujer más de 3, seguro que anticoagular. Pero repito, estas son recomendaciones de las guías. En las guías nos están dando medicina de la evidencia. Tenemos que agregar la medicina de la experiencia. Y dentro de esto, empoderar al paciente para que entienda la importancia de prevenir un evento. Adelantarse no solamente a un stroke, sino a tener llegada a los 60 años sin depender de terceros. Y lo que se ha manejado durante 60 años ha sido la warfarina. Pero fíjense, usted este es un paciente real, es una mujer, como el INR o el RIN es dificultoso de mantener. Uno le puede explicar, no coma verdura o coma una cantidad siempre igual de todos los días, o el pan, o estos té. Señores, lo más importante a veces no es eso, sino es esto. La gente toma medicación, toma antibióticos, ya cambia, toma antiarrítmicos, los pacientes toman antiinflamatorios, etcétera, etcétera. Este es el gran problema de los viejos anticoagulantes. Y por eso hay que hacer controles periódicos, porque el nivel de anticoagulación es tan estrecho que nos podemos ir de un lado o del otro. Entonces, uno toma un antibiótico, nos podemos ir para un lado de hipercoagulabilidad o al revés, de no tener un paciente con nuestro objetivo que es anticoagulado. Y tenemos las consecuencias dadas por este tipo. Y en el mundo, esto es Estados Unidos, primer mundo, la medicación en este caso es absolutamente gratis, es el sistema de salud, fíjense en ustedes, de 16 millones que estén bien anticoagulados es el 32%. Cuesta anticoagular por este punto. Hay situaciones que hacen dificultoso este tema. Nosotros en Argentina hicimos un trabajo 26%. Y este es un punto realmente complejo, más en las poblaciones de menos recursos económicos, que son justamente los que pueden comprar esta medicación, pero tienen lugares para controlarse malos, entonces dan números exageradamente erróneos, o no tienen el tiempo para ir a hacerse los controles, o tienen que tener toda una serie de circunstancias de ir, por ejemplo, en un remis o en una situación, más en este momento que la gente no está yendo por miedo a hacerse los controles. Esa es la realidad. La población más beneficiada es justamente aquello que tiene la dificultad de hacerse los controles. Estas medicaciones que ahora vamos a hablar están más dirigidas a esta población y este es un problema de salud pública. La salud es una decisión política. Estos son los pacientes que requieren mejor medicación para obviar estos controles. Y fíjense en ustedes, evidentemente, estos son los años 50 y miren lo que es hoy el mundo. Hoy el mundo hizo que apareciese medicaciones superadoras y estos son los anticoagulantes orales directos, que llegaron, como decía recién Jesús, para quedarse seguro. Pero ¿saben por qué? No por esto que yo comenté de la comodidad, de no control, de poder comer de todo, de tomar medicación, no. ¿Saben por qué llegaron para quedarse? Por un punto fundamental. Baja la mortalidad 10%. ¿Y saben por qué baja la mortalidad un 10%? Por un subanálisis del Engage, que es un estudio que por ahí vamos a tocar en algún momento.
porque baja a la mitad la hemorragia cerebral. Y todos los que hacemos terapia intensiva unidad coronaria, sabemos que los pacientes que hacen hemorragia cerebral, la mitad quedan muertos. De ahí baja la mortalidad. Son seguros. Y este es un punto, me parece, crucial. No vinieron para quedarse solamente por un tema de comodidad y estar bien anticoagulados, sino porque son más seguros. Y eso es tan así que hoy todas las recomendaciones internacionales de todas las sociedades científicas lo dan como indicación 1A. Es la medicación de elección. Después podemos discutir o controversiar el tema económico, pero hoy son lo mejor que hay en el mercado y hoy es una necesidad darle lo mejor al paciente. La otra pregunta, dijimos de la mortalidad, dijimos del ACV, dijimos la demencia, dijimos de la anticoagulación, dijimos que los anticoagulantes orales directos vinieron para quedarse. La otra pregunta que uno se hace, ¿cuál? Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, no existe Doxaban en Latinoamérica. ¿Cuál? Señores, es muy difícil saber cuál. ¿Por qué? Porque las poblaciones de los estudios son diferentes, diferentes diseños, diferentes poblaciones, diferentes drogas. El Dabigatran es un inhibidor directo de la trombina. El Apixaban y el Rivaroxaban son inhibidores del factor 10, es decir, es un factor que al inhibirlo no multiplica la trombina 1000 veces. Si lo inhibo, hay 1000 menos moléculas de trombina. En cambio, el otro ya la trombina está. Y la trombina, podemos charlar que la trombina, yo le diría que por ahí, si quieren después discutimos más, pero me parece que es bipolar. La trombina puede ser antiinflamatoria y también puede ser protrombótica. Depende de cómo la inhibamos, por ahí los efectos pueden ser realmente deleterios. Por eso, yo digo, bueno, entonces, ¿qué elijo? Y yo sabe lo que les recomiendo a todos. Elegir la droga dependiendo del paciente que tengo enfrente. ¿Y cuál estudio me representa mejor al paciente que tengo en la consulta? Y entonces ahí vengo a decir, los pacientes más graves están en el estudio Rocket con Rivaroxaban. 3.48, 3.5. Estos son los pacientes más graves. Pero fíjense, más de 60% tiene insuficiencia cardíaca. Si su paciente tiene insuficiencia cardíaca, busque los resultados en este trial. Si el paciente tiene diabetes, busque los resultados en este trial, porque la mayor experiencia se encuentra con Rivaroxaban y en el Rocket. Y fíjense en otro punto más. Si el paciente suyo tuvo un TIA, un ACV, acá está la población de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque el paciente que tuvo un ACV, si tiene otro, es mucho más mortal, dentro de la internación y al año. Por eso, este estudio, que es el Rocket, el Rivaroxaban, tiene la mitad de los pacientes que son de prevención primaria, pero un 54% es prevención secundaria porque los pacientes ya tuvieron un stroke. Por eso es tan alto el nivel de gravedad de estos pacientes. Y justamente en los más añosos, que son los más graves, los más diabéticos, que tienen más insuficiencia renal, el beneficio más impactante justamente se ve en los más añosos, que son los más graves, con el tratamiento con Rivaroxaban. Y cuando uno va a buscar la diabetes, que es otro tema que el 40% de los pacientes con fibrilación auricular lo tiene, y sabemos que el diabético con FA tiene una pésima evolución. Fíjense en ustedes, ahí donde está la mayor población es el impacto más fuerte en el descenso de la mortalidad con el Rivaroxaban comparado con los otros dos anticoagulantes. Pero probablemente sea por la cantidad de número, pero esto dio positivo con un sangrado similar. Entonces, vuelvo a decirle, añosos, diabéticos e insuficiencia cardíaca. La población del Rocket, el 62% tiene clínica de insuficiencia cardíaca o deterioro por eco de la función ventricular. Y en esa población, el beneficio es igual o mejor que la warfarina. Y es la población más grande estudiada con pacientes con FA e insuficiencia cardíaca. Y acá está lo que le comentaba antes. Esto es mundo real. Los pacientes que ya tuvieron un stroke con Rivaroxaban tuvieron un menor stroke siguiendo al evento vascular,
menos sangrado cerebral y menos complejo que es estrobo-isquémico y hemorrágico, comparado a los otros. Esto no intenta ser comparativo. ¿Por qué? Porque tenemos 54% de población con stroke comparado a un 20 o un 19% de las otras. No se puede comparar porque es el doble de pacientes con ACV. Por eso le digo, yo no estoy haciendo comparaciones, lo que estoy diciendo es dónde está el paciente más grave y qué hacer con esa población. Insuficiencia renal. Otro tema realmente muy, muy interesante. Sabemos perfectamente que la warfarina genera, cuando está pasado de RIN más de 4.5, mayor insuficiencia renal por hemorragia intraglomerular. Pero a su vez hay otro problema. Los antivitamina K inhiben la vitamina K, obviamente, que ayuda a la oxidación de la proteína GLA, que inhibe la calcificación. ¿Qué significa? Que cuando yo inhibo la vitamina K, estoy colaborando para que haya calcificación. Por eso los pacientes con warfarina tienen mayor calcificación de la válvula aórtica, de la válvula mitral y de las piernas, y también del riñón. Esto no se ve con los anticoagulantes orales directos. Y específicamente, el rivaroxaban y el dabigatran tienen un nivel probablemente antiinflamatorio de mayor protección a nivel renal. Y el otro tema que seguimos es el sangrado. Este es el gran temor. Tal es el temor que los médicos, cuando viene un paciente con una fibrilación auricular, el miedo grande es eso, darle un anticoagulante y tenerlo a la semana en terapia intensiva con una hemorragia cerebral. Señores, esto no es negligencia, impericia, imprudencia. Esto está dentro del error médico. No es punible. Lo punible es que el paciente tenga una FA, que venga caminando porque la mitad no siente nada, y ustedes no le den un anticoagulante y el paciente tenga un estrobo isquémico, que es lo más común. Este miedo no es el miedo que tiene la gente. Cuando a la gente hay muchas encuestas, le dicen, señores, ¿qué prefiere? Un poco de sangrado, porque ahora van a ver que es un poco de sangrado, o un stroke y quedar hemipléjico, van a ver lo que elige la gente. El problema es el médico, porque tiene miedo de perder su prestigio por hacer esto y tener un sangrado. Señores, la medicina viene de la palabra, doctor viene de la palabra docencia. Nosotros tenemos que explicarle esto al paciente y la última decisión es la compartida con ellos. ¿Qué pasa? Entonces, pasa esto, al tener miedo, la gente baja la dosis y nos olvidamos que la embolia y el sangrado son dos caras de la misma moneda. Si yo bajo la dosis para que no haya sangrado, va a haber más embolia. Y esto es así. El tema es que uno no anticoagula para que no sangre, uno anticoagula para que no tenga stroke. ¿Y qué hacen los médicos? Bajamos las dosis y ahí tenemos una interesante demostración del Garfield. Cuando bajamos las dosis, tiene muchísima más probabilidad de hacer ACV isquémico que si los pasamos de dosis. Hay que dar las dosis justas. Para eso está la medicación. El miedo nos inhibe. Hay que sacarse el miedo. Estas drogas son seguras y no tenemos que salir del plato. Y miren lo difícil que es encontrar pacientes con sangrado. Este es el estudio Reversal. Eran pacientes que sangraban y requerían un antídoto para el dabigatran. 39 países, 173 centros, 2 años, 503 pacientes nada más que juntaron, de los cuales más o menos 40 no estaban anticoagulados porque no lo estaban tomando y estaban sangrando. Señores, es raro, es raro. El sangrado es leve en la mayoría de los casos. Y acá está la vida real. Casi el 60% son leves y busquen si no está tomando antiinflamatorios, si el paciente no tuvo deterioro renal. Señores, no le hacemos controles de coagulación, pero sí controles clínicos. El éxito o el fracaso de estos anticoagulantes orales directos pasan por la función renal. Si el paciente se deshidrata por vómitos, diarrea, toma antibióticos que pueden deteriorar la función renal, cuidado, porque ahí puede fracasar el riñón, puede hacer fracasar al anticoagulante. Busquen la creatinina,
busquen en este grupo de pacientes. Por eso le digo, no hay controles hematológicos, pero sí estrictos controles clínicos. El sangrado mayor es bajo, no llega al 6%, y la mayoría de las veces no requiere ningún antídoto, sino, en este caso, una cirugía porque hay un cáncer, porque hay una úlcera, y muchas veces solamente con los factores procoagulantes, como es el FAIBA y alguno de ellos, se puede yugular el problema. Por eso quien dice que X es más seguro y más efectivo que Y es una opinión personal. ¿Saben por qué? Porque no hay nada que esté comparando. Los registros tienen medicina basada en la conveniencia. Hay muchos registros, cada empresa tiene su registro, los registros son todos para discutir. Y sabemos algo muy importante. Vean las poblaciones. La población con más riesgo de sangrado, un Hasbled, que es una medición de sangrado, fíjense dónde está. El 60 y pico % de Hasbled 3 o más de 3 con alto riesgo de sangrado justamente está en el Rocket, porque es la población de mayor riesgo de stroke. Entonces va a tener mayor riesgo de sangrado. Es como la aspirina. Quien más necesita la aspirina tiene más riesgo de sangrado. Y esto lo mostró el Relay. Más chats, más riesgo de stroke, más riesgo de sangrado. Y así podemos mostrar ejemplos que los sangrados tienen que ver con la población que tenemos enfrente. Y aquellos pacientes de riesgo bajo, y yo creo que la decisión ahí depende de la experiencia de cada uno. Yo en ese caso me dedico a educar a los pacientes que tomen las medicaciones una vez por día. Está demostrado, tanto en hipertensión arterial como en insuficiencia cardíaca, que si podemos achicar el número de dosis, lo que vamos a hacer es tener mejor adherencia. Y pasa esto en la vida real. Hay un 20 y pico %, 27 a 30% de pacientes que toman dabigatran o apixaban que la segunda dosis no la toman. Fíjese en el riesgo. Como también en la vida real, hay gente que le da el rivaroxan 2 veces por día o la warfarina. Esto es el mundo real. Señores, me parece que la adherencia tiene que ver con tomar menos medicación y una vez por día en las poblaciones de bajo riesgo me parece que es mucho mejor. Y para esto creo que hay que usar una definición muy linda de medicina de Orgaz que dice que la medicina es una confianza que se entrega a una conciencia. Tenemos que ser coherentes con nuestros pacientes, orientarlos, educarlos y enseñarles a decirles, señores, usted tome la decisión. O por esta medicina de la indigencia, que a veces es un tema económico, y a veces las medicaciones tenemos que ajustarlas a realidades sociales, que a veces es complejo. Pero creo que hay que anticoagular siempre, siempre. Y después buscar a los que no. Y, señores, hoy tiene una mejor arma para aquel que pueda disponerla. Y no olvidarse que los pacientes, a pesar de estar bien anticoagulados, este es un registro japonés de 11.000 personas, seguidos a 3 años, a pesar de estar bien anticoagulados, con warfarina o con anticoagulante orales directos, cuidado, porque hay uno de 200 que puede repetir una ACV. Pero ¿sabe una cosa? El 30% es porque estaba descontrolada la presión, la diabetes o la dislipidemia. No nos olvidemos que esta es una enfermedad holísticamente global, y entonces tenemos que pensar que no todo pasa por la FA, sino también hay otras causas productoras de ACV independientemente de la FA. Y voy a tocar muy poquito porque ya medio me excedí de tiempo, quería hablar 40 minutos, ya tenemos 30, es la enfermedad tromboembólica. Sin lugar a dudas, es una enfermedad muy frecuente. Yo le voy a traer un caso. Mujer de 35 años, sin antecedentes, dolor en miembros inferiores, izquierdo, y tiene edema en los últimos 3 días. Antecedentes de la madre, una cosa hereditaria, de trombosis venosa no provocada, toma anticonceptivos, todas las tiene edema, HOMS positivo, el ingreso es normal y tiene una trombosis venosa profunda. ¿Qué conducta es? Hoy sabemos que hay que anticoagular. Y el tratamiento clásico, que hoy me parece que ya ha perdido vigencia hasta por incomodidad y por economía, es este. Heparina de bajo peso y una beca. Fraccionado o no fraccionada la heparina y después la beca. Evidentemente, bueno, sabemos que es muy frecuente esta enfermedad, tiene muchos costos, estos son los números en Argentina, no tengo de Paraguay, mucha plata en el sistema, y bueno, y sabemos lo que es la consecuencia, el tromboembolismo de pulmón,
la hipertensión pulmonar, los síndromes protrombóticos, la recurrencia, etcétera, etcétera. Realmente es una enfermedad muy frecuente y muy grave en cuanto a mortalidad y a morbilidad. Esto es lo que se hace, uso simultáneo. El problema de eso es, lo que dijimos antes, el control de la coagulación se hace complejo de mantener UNR estable. Y después viene esto, que es la incomodidad del pinchazo. Y cuando uno analiza los costos, bajo peso, en este caso la enoxaparina, que es una de las más utilizadas en Latinoamérica, hacen que los costos sean igual que estos tratamientos que yo quiero demostrar ahora. Los anticoagulantes orales directos han llegado también para sustituir la heparina de bajo peso y darle mucho sustento. Estos trabajos nos dicen que es más seguro, menos costo y un tratamiento más efectivo. Y esto me parece que está demostrado en esto que estoy mostrando, demostrándole a ustedes. Más efectivo y menos cruento. Han llegado para colocarse desde una guardia y mandar al paciente a la casa con una medicación oral. Hay dos formas de tratamiento. Una con dabigatran, pero con heparina. Yo creo que eso estamos en la misma, es pasar la antivitamina K al dabigatran o darle de entrada la medicación que puede ser apixaban o rivaroxaban. De entrada altas dosis porque hay un gran proceso trombótico y después bajarlo la dosis estándar por la función renal. Me parece que esto hace que no se internen los pacientes, no se pinchen, tenga menos costo y es más seguro porque el sangrado es menor y la eficacia es mayor. Me parece que esto desde las guardias, todos aquellos que hacemos diagnóstico, no es necesario internar a los pacientes y con una medicación oral que le sale igual, el paciente se puede ir a su casa y hacer los controles periódicamente. El problema es cuánto tiempo. Y uno podría decir que hay pacientes que pueden estar 3 meses, hay pacientes que pueden 3 meses a 1 año y algunos en forma definitiva. Entonces, provocado por una cirugía, por un traumatismo, fíjese que la recurrencia es muy baja, no más de 3 meses. Provocado en forma transitoria por algún tema traumático, un embarazo, una terapia estrogénica, 15% a 5 años, 3 meses. Provocado idiopático, una recurrencia ya a 30% y uno de estos pacientes lo mantiene probablemente hasta 1 año. Y los asociados a cáncer, miren ustedes, 15% recurrencia a 1 año. Estos pacientes necesitan mucho cuidado y mucho riesgo. Y aquí están, no es lo mismo una trombosis por abajo de la rodilla que por arriba es mucho peor, así que si sumamos por qué se le generó la trombosis y dónde está ubicada, uno va a tomar la conducta de mayor o menor tiempo de anticoagulación. El dímero de los 3 meses, el negativo es bueno para la mujer, en el hombre no. El hombre no sirve el dímero D para predecir eventos futuros. Y el Einstein Choice nos dijo qué hacer a 1 año y nos dijo que no darle anticoagulación o darle aspirina no es bueno. Hay que anticoagular con baja dosis de 10 miligramos a 1 año. Esto es la extensión. Bajan los eventos y bajan, como verán aquí, todos los trombosis venosa profunda, los TEP, bajan la recurrencia y el TEP mortal. Señores, en poblaciones que uno tiene que anticoagular más de 3 meses, el rivaroxaban ha demostrado seguridad con una dosis de 10 miligramos. Luego de los 3 meses, uno tendría que mantener en ese grupo de riesgo que comentamos anteriormente. Este es un caso también real. María tiene 60 años, cáncer de mama, quimioterapia, diagnóstico de trombosis venosa. El cáncer es un gran tema. Durante muchos años estaba aislado de los grandes trials. Hoy hay muchísimos trials con los anticoagulantes orales directos. Son pacientes que ya tienen problemas reológicos, trombogénicos. Es productor el propio tema del cáncer y su fenómeno inmunoinflamatorio. Y tiene las recurrencias y termina siendo la causa final de muerte el TEP. Fíjense en ustedes, el paciente con recurrencia es mucho mayor con cáncer y tiene mayor sangrado. Este estudio es el SELECT, paciente con cáncer, hecho con rivaroxaban. Fíjense qué interesante. Bajó un 57%
la recurrencia de trombosis venosa profunda. Y el sangrado es menor. Esto me parece que es interesantísimo. Me parece que tenemos que estar pensando que hoy los cánceres, y esto es lo que estamos viendo, tienen que estar anticoagulados y no con heparina de bajo peso. La más utilizada en el mundo es la dalteparina para los pacientes con cáncer. En Latinoamérica es la enoxaparina erróneamente porque hay menos experiencia, pero la que más se usa. Fíjense en ustedes, comparado a la heparina de bajo peso, esta la dalteparina, fíjense en el beneficio inicial y cómo se mantiene a los 12 meses, siendo significativo y cayendo los números claramente. Y esto es la mortalidad con cáncer. También baja significativamente cuando la comparamos con heparina de bajo peso. Menos sangrado, mejor evolución, menos mortalidad. Y hay muchos estudios en cáncer. El Caraballo se presentó a principios de este año en el American College de este año. Es un estudio positivo. Con rivaroxaban el SELECT y con cáncer es el USAC con edoxaban. Fíjense en ustedes el impacto del SELECT con rivaroxaban en pacientes con cáncer sólidos, cánceres sólidos, no hematológicos, han sido realmente muy importantes. Y es por eso que todas las recomendaciones de las asociaciones hematológicas del mundo recomiendan, fíjense en ustedes, la opción anticoagulante, rivaroxaban o edoxaban y en algunos casos, o si prefieren, heparina de bajo peso. Por costos no lo justifica. El ASCO dice heparina de bajo peso o rivaroxaban preferentemente. El ITAC-CME, inicial anticoagulante, que dice heparina de bajo peso, rivaroxaban o edoxaban. ¿Qué significa? Todos están orientados para sustituir, si ustedes optan, a la heparina de bajo peso con algo mucho más cómodo y de menor costo. Señores, y ya para cumplir los 40 minutos que me propuse, faltan 2, yo le quiero decir, esta es la verdad hoy, por lo menos mi verdad, es lo que yo hago todos los días, y quiero llevarlos a esto. Fíjense lo que es efímero del conocimiento. Y este trabajo se llama ¿cuánto tarda en duplicarse el conocimiento? Para tener el doble de los conocimientos que tenemos en este momento, la humanidad tardaba 100 años, la época de los enciclopedistas. En el 45, cada 25 años se duplicaba el conocimiento. En el 75, cada 12. En el 15 no superaba los 2 años. Y ya en el 25, cada 11 horas se va a duplicar. Miren lo que es la información. Pero lo más importante es la ideología y el concepto biológico y el compromiso con los pacientes. La información la tenemos que manejar en un contexto social, económico y de realidad. Yo justo estoy por cumplir los 40 minutos. Fue un placer. Y bueno, espero que haya muchas preguntas. Sería mi objetivo, digamos, en este momento. 39 minutos, 26 segundos. Gracias. Excelente, doctor Ricardo Iglesias. Fantástica la presentación. Fueron varios puntos tocados respecto a lo que implica la anticoagulación de nuestros pacientes, ya sean estos cardiológicos o no cardiológicos. O sea, realmente la anticoagulación es una zona, no sé si decirla gris, pero que realmente implica varias especialidades de la medicina: cardiología, hematología, medicina interna, neumólogos también. Y es así, como bien dice usted, los anticoagulantes directos han venido para quedarse. Ya con el metaanálisis en el Lancet ya han reforzado esta teoría de que es un tratamiento seguro, simple, ¿verdad?, en relación a los antivitaminas K. Y respecto a esto, doctor, ¿qué haría usted? ¿Hay algún elemento que nos dice, bueno, vamos a elegir a este paciente para antivitamina K o por anticoagulantes directos? Porque si bien las guías de anticoagulación no las pone una por encima de otra, ¿qué es lo que hace que usted elija a una estrategia versus otra, doctor? Yo te digo 2 temas. Primero, si el paciente tiene una enfermedad fosfolipídica o el paciente tiene un recambio de válvula mecánica, biológica al inicio o mecánica, biológica después de un tiempo no es problema, pero mecánica en posición aórtico-mitral, los pacientes tienen que ir a warfarina o a cenocomarol. Esos pacientes seguro. Ahora, el paciente con fibrilación auricular, con trombosis venosa profunda y demás,
yo le diría, todos tendrían que ir a anticoagulantes orales directos. Pero ahí viene 2 o 3 temas. Me parece que no me cabe duda, porque son muy fáciles de manejar, son más seguros, mucho más seguros, y a su vez son eficaces. En todas las ramas que se ha comparado con la warfarina, ganaron los anticoagulantes orales directos. Entonces yo creo que todos. Después hay que valorar junto al paciente su situación económica, que eso es un tema, me parece, a veces de presión. Por ejemplo, yo ahora con el COVID, nosotros tenemos una cuarentena de 200 y pico de días, y muchos pacientes no están yendo a los centros a hacerse los controles de INR. Y no están yendo por este miedo a contagiarse, porque hemos dado un mensaje de que es muy contagioso, que nos cuidemos. Bueno, ¿qué pasa? Pasó el tiempo, los institutos de salud privados públicos se organizaron, pero la gente sigue teniendo el miedo. Entonces no se controlan y tampoco quieren que alguien entre a la casa a hacerse los controles. ¿Qué hago yo? Los pasé a todos, por más que haya un problema económico, los pasé a todos anticoagulantes orales directos. Hice notas y el Estado lo está cubriendo por una necesidad. Cuando pase esto y empiecen los controles, bueno, después decidirá el Estado, el paciente, si continúa o no. Te digo porque ahí nos damos seguridad. Más que nada, porque en este momento, en Argentina puntualmente, en estos 200 días, se incrementó el uso de alcohol y se aumentó entre 3 y 5 kilos la población argentina. Esto lo hizo una encuesta de la Sociedad de Nutrición. Uno buscando satisfacciones momentáneas para pasar este momento de aislamiento. Me parece que, por ejemplo, después uno lo analiza con el paciente. Y vuelvo a decir algo cuando uno analiza drogas. Si ustedes analizan la cantidad de gastos de medicación del paciente, innecesarios y no vitales, por ejemplo, los pacientes toman antioxidantes, polivitamínicos, ansiolíticos en forma exagerada. Ese costo que es muy alto en el sistema de salud o en el bolsillo del paciente, y sabe una cosa, no mejora la calidad ni la cantidad de vida. En la mayoría son placebos, hepatoprotectores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero transmitir es, me parece que ahí vuelvo a decir lo de Orgaz, una confianza en una conciencia y la docencia. Sentarse a explicar los beneficios. Pues el paciente sabrá sus necesidades económicas y el Estado, en Estados Unidos, lo comentaba recién a Jesús, en Estados Unidos hoy es necesidad que se le dé, los sistemas de salud le dé la medicación. Y en este momento hay mucha más competencia y los valores van a seguir bajando. Me parece que en ese sentido el Estado y las farmacéuticas tienen que colaborar para algo mejor y más cómodo y más seguro, y lo puede manejar cualquier médico. No hace falta tener un hematólogo. El hematólogo lo podemos llamar cuando hay una necesidad de un sangrado, yo qué sé, pero no para esta circunstancia de una anticoagulación. Genial. Doctor, yo creo que las guías de fibrilación auricular, las nuevas de 2020, han causado realmente una revolución, realmente arrojando evidencia nueva y solidificando otras. ¿Verdad? Por ejemplo, los scores, estamos llenos de scores, como el score SAME, que nos va a permitir realmente predecir tal vez qué pacientes van a ir mejor con anticoagulantes directos que con anticoagulantes tipo antivitamina K. Un score, uno más que se va a sumar al arsenal de estratificación de los pacientes. Eso agregando un poquito lo que usted está diciendo respecto a realmente elegir el paciente en función de la anticoagulación o el anticoagulante en función al paciente y a la situación económica social. Siendo un poco más, acá tengo algunas preguntas, doctor. Sí. En cuanto a la fibrilación auricular, anticoagulación en el contexto de una cardiopatía isquémica, la triterapia, doctor, la que da mucho temor, la que siempre da temor. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué nos puede brindar? Sí, hay todos los anticoagulantes orales han hecho su trabajo en este aspecto. Y sabemos que uno de los estudios que dio el primer, informe de cómo trabajar en este paciente fue un estudio holandés, el WOS, y demostró que en ese caso el clopidogrel, la aspirina y la warfarina
generaban realmente un mayor sangrado. Un estudio muy débil, pocos pacientes, y de los cuales había un 20% que estaban anticoagulados por válvula mecánica y no por FA. Así que un estudio, pero demostró mucho miedo y demás. Hoy lo que uno podría decir es que tenemos que dividir. Si el paciente es un síndrome agudo, que venga de un infarto con una angioplastia primaria o un síndrome coronario sin ST de una angioplastia, que es el agudo, y después tenemos el paciente crónico, es un síndrome coronario crónico que entra ahí. Me parece que, porque hay dos situaciones distintas, y es el sistema inmunológico, inflamatorio, muy elevado y muy caliente en el agudo y más frío en el crónico. Y eso tiene que ver por el tiempo. Y el segundo concepto, ahora digo digamos los esquemas, pero me parece que no es lo mismo un agudo que un crónico, porque el agudo tiene casi un año de coronaritis, de enfermedad coronaria más allá de la placa que se abrió. Es una coronaritis, es una pancoronariopatía, donde hay una arteria que abrieron, pero hay muchas placas inflamadas con posibilidades de ruptura y requieren mucho más tiempo de antiagregación. El crónico es distinto, está más frío y digamos, la arteria culpable es esa y ya las otras coronarias no están tan con posibilidades de ruptura, con placas blandas o en un proceso inflamatorio grave. Entonces ya, y el tiempo de antiagregación es menor. A eso hay que sumarle el riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado, la mayoría de los pacientes, depende de la edad, van a tener un riesgo X. Entonces ahí viene la conducta. Primera conducta, no estoy de acuerdo con la guía europea de una semana de aspirina para ninguno de los dos, ni crónico ni agudo. ¿Por qué? Porque eso está basado en un estudio con apixaban, pero ¿saben una cosa? Aumentó la trombosis del stent cuando le sacaron la aspirina. Para mí la aspirina tiene que estar un mes seguro en síndrome coronario agudo, seguro. Y un mes en el crónico, seguro. Aspirina, creo que hay que usar clopidogrel, porque el ticagrelor y el prasugrel tienen más riesgo de sangrado, son más potentes que el clopidogrel y más riesgo de sangrado. Y por arriba de 75 años, el estudio popular dijo que clopidogrel sangra menos que las otras drogas. Por más que hay estudios de asociación. Creo, asociación con anticoagulantes orales directos. Entonces, un mes de antiagregación dual, aspirina, clopidogrel, seguro, y tiene que ser un anticoagulante oral directo, vida media corta, que uno pueda tener, eso es más seguro y mejor. Un mes seguro. Después del mes dependerá del riesgo de sangrado. Si el paciente no tiene el riesgo de sangrado, en síndrome coronario agudo, por lo menos 6 meses, triple esquema. Genial. Y si y preguntarle al hemodinamista si fue muy compleja la angioplastia, si fue en bifurcación, etcétera, etcétera, si no, ahí puede ser un año. Si el paciente tiene el riesgo de sangrado, le dejo clopidogrel y anticoagulante oral directo durante un año. Y el crónico, muy poco tiempo. Un mes, si tiene stent con droga, después del mes le saco la aspirina, le dejo el clopidogrel por 6 meses, no más, y la cosa es distinta. Entonces, repito, un mes de aspirina, clopidogrel y anticoagulantes orales directos. La warfarina no tiene hoy sustento y uno la puede cambiar fácilmente cuando entró el paciente. Genial. Doctor, una pregunta práctica de las situaciones habituales. Paciente que está con anticoagulantes, que va a ir a un procedimiento programado, electivo. Normalmente, bueno, cuando me tocó estar en el extranjero, dependiendo del centro, dependiendo del senior, había suspensión de la anticoagulación, puente con heparina y reinicio de heparina, luego nuevamente la anticoagulación. Actualmente, ¿cómo estamos con eso, doctor? ¿Qué evidencia tenemos al respecto? ¿Qué sugiere usted? Sí, claro. Bueno, el tema más frecuente y el peor momento son los pacientes que van al dentista, porque son lo más frecuente porque es lo más común antes que cualquier tipo de cirugía o de intervención. Que el paciente vaya al dentista en su historia, en un paciente fibrilado crónico, es muy común. Bien, es muy interesante porque está demostrado primero que en un estudio se llama Bridge, que el puente con heparina es nefasto porque aumenta el sangrado. Los pacientes tienen
que, dependiendo de los anticoagulantes orales directos, dependen de la función renal. Por ejemplo, el rivaroxaban, que se toma una vez por día, comiendo algo porque se absorbe mucho mejor, comiendo algo, suspenderlo el día antes si el riñón está normal. Paciente con riñón normal es 20 miligramos una vez por día, si tiene deterioro renal, 15. Entonces, si tiene deterioro renal, suspenderlo 48 horas. El Rivarox, el Apixaban, exactamente igual. La última dosis y a las 12 horas se puede hacer el procedimiento sin problema, sin heparina. Si tiene mala función renal, pueden ser 48 horas. El Dabigatran tiene más tiempo porque se excreta por riñón si hay mala función. 12 horas si tiene buen riñón, si tiene un cline por debajo de 50 mililitros minuto, 1.73 metro cuadrado, lo que uno tiene que hacer es suspenderlo 48 o 72 horas. Y nunca hacer bridge, nunca hacer puente. Con la warfarina suspenderla, ver el INR y operar al paciente, pero no usar heparina como de bajo peso nunca. Los mayores problemas son de sangrado y los fenómenos tromboembólicos son mínimos. Le voy a dar un ejemplo, perdóneme. Le voy a dar un ejemplo. Si un paciente de un riesgo bajo, digamos, en una FA, el riesgo de bajo, no anticoagulado, el riesgo de ACV es 5% por año. Si usted analiza 5% por año, el riesgo diario es muy bajo. Es muy bajo el diario. Porque analice que es 0,0 y pico para bajar 5% por año. Entonces, el mantenerlo 3 o 4 días con heparina no le está dando ningún beneficio potencial y todo el riesgo del sangrado de la heparina y del pasaje. No hay que hacerlo. No hay que hacerlo y es una pelea continua en Latinoamérica. Tengo la oportunidad de viajar por toda Latinoamérica, y este es un problema tremendo de temor, pero la demostración es no hacer heparina. No hacer heparina. Doctor Jesús Falcón, ¿algún comentario al respecto? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Disfruté muchísimo la charla, doctor Iglesias. Desde el momento que me queda ya un poco, pareciera que me invita a abandonar un poquito esa fibrilación auricular score-céntrica y a valorar otros contextos que pueda tener el paciente, ¿verdad? No solamente encasillarme en esos scores. El doctor ya se encargó de trasladar algunas de las preguntas del auditorio. Me pareció muy importante eso de mirar también la morfología de las aurículas y sobre todo uno de los mensajes que usted lanzó, esto parece ser tenemos que preguntarnos cuál para quién, cuál anticoagulante para qué paciente o qué paciente para cuál anticoagulante, sabiendo que esto parece es un traje a medida. Exacto. Y es en ese contexto clínico me gustaría un poco ejemplificarle un par de situaciones, a ver si podemos para que sea un poco más gráfica para nuestra audiencia. Suponiendo un paciente de 84 años, fibrilado, con una creatinina normal, pero con una función renal ya aproximadamente entre 70, que va a ser sometida a la colocación de un marcapaso porque tiene un bloqueo AB intermitente. ¿Qué anticoagulante para este paciente? Creo que usted ya dijo cómo vamos a suspenderlo, entonces la pregunta sería, ¿qué anticoagulante para este paciente? En el otro polo, uno de 50 a 55 años, fibrilación auricular, obeso, diabético, tabaquista. ¿Qué traje le quedaría mejor a este otro paciente? Si podría ayudarnos un poco a ver si podemos graficarnos de alguna manera. Mira, la primera de las preguntas, hay un gran tema. El paciente que más necesita la anticoagulación es el más añoso y es el que menos se anticoagula. El miedo a la fragilidad no tiene que pasar por la edad. La edad no es el parámetro. La fragilidad de nuestros pacientes va a depender del riñón. El tema de las caídas, de las caídas y demás, ¿saben una cosa? Para que se haga un hematoma subdural, el paciente se tiene que caer 17 veces por año, y eso no es lo común.
Entonces me parece que la fragilidad tiene que ver con el contexto, digamos, cognitivo del paciente, si tiene alguien que lo ayude, que le ayude con la medicación y demás, y el riñón, no por la edad. No me cabe duda que a cualquier edad los beneficios de los anticoagulantes orales directos es más seguro. ¿Y cuál uso yo a más edad? Yo uso Rivaroxaban. Yo uso Rivaroxaban porque ha demostrado en esa edad tener un impacto muy importante. ¿Por qué? Por la edad que tiene la media de estos grupos de pacientes. El tema de más joven, y el más joven, bueno, ahí uno tiene que analizar, digamos, cuál se siente más cómodo, en ese caso de 50 años, si uno se siente más cómodo con el Apixaban, el Dabigatran. Yo el Dabigatran no lo uso porque tiene mucho, digamos, el 80% del Dabigatran se excreta por vía renal. Y nosotros, bueno, tenemos que estar mucho más atentos al riñón que con las otras dos medicaciones. El Dabigatran tiene algunos inconvenientes. En los grandes trials de ellos, el Relay mismo aumentó la incidencia de infarto. Y hay algunas, digamos, de inhibir tanto la trombina puede llevar a tener mayor formación de trombo. Mayor formación, por esto que decía, de este sistema bipolar que tiene la... Y la verdad que después, ¿qué dicen? En el mundo real, en los registros, eso no ocurrió. También es cierto que nunca se sabe por qué en la vida real uno no elige o elige un anticoagulante. Si yo leo en el prospecto, como es en Europa, en Estados Unidos, que dice, si tiene enfermedad coronaria previa, no dar Dabigatran, lo más probable es que yo no le dé Dabigatran. ¿Se entiende? Porque eso es una recomendación. Entonces, en el mundo real probablemente no se le dé a los coronarios, entonces no encontramos ese evento. Entonces, me parece que yo ahí usaría Apixaban o Rivaroxaban. Ahí podemos discutir si es una vez por día, 2 veces por día, pero bueno, me parece que ahí yo opto por la adherencia. Pero bueno, en el de 50 años. Y después hay un tema que para ustedes me parece que es muy importante, que yo no lo toqué en la charla, pero que me di cuenta cuando hablaba contigo, Jesús, antes, que es los pacientes en diálisis o los pacientes con deterioro con un clearance menos de 15 mililitros minuto, 1.70 y pico de metro cuadrado, vienen bajo, ya en fase 4 o 5 en diálisis. Es un tema controvertido. Este es un tema que a mí me vuelve loco porque anda mal la warfarina, anda mal el cenocumarol, anda mal los anticoagulantes orales directos, anda mal los antiagregantes, anda mal la heparina de bajo peso. Son pacientes realmente muy complejos y la verdad que la FDA aprobó el Apixaban y el Rivaroxaban para este grupo de pacientes. Pero hace muy poquito salió un trabajo que sangró más y tuvo más ACV el que se le dio a Apixaban contra la nada. Y el primer estudio que me entusiasmó salió hace muy poquitos días, se llama Prague 17, que es el cierre de la orejuela con Watchman, con el dispositivo de Watchman. Cosa que yo estoy haciendo ya hace mucho tiempo. Alto riesgo de sangrado, alto riesgo de trombosis, y esos pacientes yo les cierro la orejuela. Los dispositivos son mucho mejores, los cardiólogos intervencionistas aprendieron muchísimo del tema, ya no hay tantas complicaciones, y a mí me ha dado muchísimas. Me parece que el paciente dialítico, este último estudio avala lo que estábamos haciendo nosotros, y me parece que ahí menos de 15, la evidencia es nula con todo. Por más que la FDA recomiende 2B, que es muy baja, pero bueno, puede usarlo, yo creo que es un paciente muy frecuente para los clínicos, la insuficiencia renal o paciente en diálisis. Siempre complejo, siempre complejo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Por parte de la audiencia no tenemos más preguntas, pero yo quisiera hacer una más para ir cerrando, doctor Víctor, si vos no tenés otra consulta. No, adelante, por favor, Jesús. Bien, sin duda alguna el temor con estos anticoagulantes es la posibilidad de sangrado. Y más que uno de ustedes se le habrá presentado alguna complicación, ya sea un sangrado menor o la posibilidad de un sangrado mayor. ¿Qué herramientas nosotros tendríamos actualmente para luchar en esas situaciones de que aparezca un sangrado menor o un sangrado mayor a consecuencia de estos fármacos, visto y considerando que algunos tienen antídoto y nosotros seguramente nos van a llegar el antídoto de acá a unos años con el costo y todo lo que eso conlleva alrededor?
¿Qué herramientas podemos utilizar para combatir esa situación? La pregunta es muy buena, muy buena. Obviamente en 40 minutos no podía tocar todos los temas, obviamente. Yo te diría 2 o 3 temas. Yo creo que los antídotos existe para rivaroxaban, el Anexa, y existe para el Dabigatran. Para el rivaroxaban y para el apixaban, porque son anti-10, para los anti-10. Los antídotos vinieron como para un tema de seguridad, pero realmente más como ansiolítico que como efectividad. En Argentina lo tenemos hace 2 años y la verdad se ha usado poquísimo y en general lo han usado traumatólogos. La realidad es que se usa muy poco y que cuando uno toma el tiempo, entrar en una cirugía por un politraumatismo, ese tiempo es el necesario para no hacer más que factores procoagulantes. Los factores procoagulantes hay de 80, de 40, son los FEIBA, por ejemplo, es uno de ellos, y eso lo conocemos desde hace años y son la última de la llave para esto, que es un politraumatismo, una ruptura de vaso, una herida de arma blanca, de arma. Y un error conceptual tremendo es que la vitamina K no es un antídoto. La vitamina K es un procoagulante. Y este es un concepto errado. No tenemos anticoagulante para la warfarina o para el acenocumarol. La vitamina K, por más que le demos en altas dosis, tiene un tiempo de latencia hasta que sea procoagulante. Entonces, me parece que hoy los PCC tienen el mismo efecto que la vitamina K, digamos, para cualquiera, tanto para la warfarina como para los anticoagulantes. Los leves, bueno, ver lo que está tomando, si está tomando antibióticos, antiinflamatorios, aspirina, eso es lo más frecuente, exceso de alcohol. Me parece que los leves es suspender la medicación y busque abajo que hay algo. En los estudios en coronarios crónicos se adelanta 1 año el uso de anticoagulantes a la aparición del cáncer comparado con la aspirina. Sangran antes. Me hace acordar el prasugrel, que decían que aumentaba el cáncer de colon. Claro, más potente, sangrante que el clopidogrel, se le coloca al endoscopio y aparece el cáncer, digamos. Esto es más o menos lo mismo. Busquen cáncer de tubo digestivo, busquen úlceras, busquen siempre alguna circunstancia, y hay pacientes que a veces no existen esto. Y un politraumatizado no tiene nada que ver con esto, así que hay que darle estos factores. Por suerte son pocos, y los antídotos, despreocupate. Te voy a decir algo. Estoy en este tema hace mucho, no usé nunca un antídoto. Y lo tengo. Tengo guardado para algo. Es cierto que no vivo al lado de una ruta, no estoy al lado de... Y la clase social es alta, no hay tantos accidentes de armas y demás, pero no lo hemos usado. Sí, y hemos tenido hemorragias cerebrales, como sabrás. Pero bueno, fíjate que no hay antídotos tampoco para el ticagrelor, ni para el prasugrel, ni para la aspirina, ni para la heparina de bajo peso. Sí para la heparina endovenosa. Me parece que no hay que tener miedo. La evidencia te va a apoyar siempre a vos si lo usás lógicamente. Y estas medicaciones son más fáciles, más seguras, y elijan la que les sienta más cómodo. Yo creo que acá viene el tema que hablábamos antes de la conciencia, ¿no? Y me parece que estas cosas de discutir y analizar casos clínicos, me parece muy bueno. Justamente para acotar un poquito, Jesús y doctor Iglesias, aquí en Paraguay, o sea, en Asunción, por lo menos en el área metropolitana, contamos con antídotos, tanto para rivaroxaban como para dabigatran, y así como el doctor Iglesias, ¿verdad? No lo hemos usado, ¿verdad? Como dijo bien, tal vez por complicaciones traumáticas más que nada, no así por una complicación per se del anticoagulante. Y no hay que olvidar el manejo práctico de una hemorragia, ¿verdad? Compresión, sutura, embolización, plasma fresco, sino reponer la hemoglobina, todo eso en el contexto de un sangrado. No desesperarse por buscar el antídoto, sino realmente estratificar ese sangrado, como dijo el doctor. Si es un sangrado menor, suspender la medicación probablemente, y si es un sangrado mayor, bueno, mientras hacemos la medida clásica de contención de hemorragia, buscar tal vez eventualmente si hará falta o no un antídoto específico. Excelente, doctores. Justamente la pregunta era para tratar un poco de desmitificar esta cuestión,
y darnos un poco de tranquilidad al momento de utilizar estos fármacos, ¿verdad? Bueno, nuevamente disfruté muchísimo de la charla, de la compañía. Gracias. Un placer, doctor, doctor Ricardo, doctor Víctor. Si tienen algunas palabras de despedida para ir cerrando esta linda sesión. Yo vuelvo a agradecer fundamentalmente a la Sociedad de Medicina Interna de Paraguay. La verdad que es un halago poder participar. A todos mis amigos, tengo montones de amigos en Paraguay y la verdad que, bueno, poder acercarnos es un placer. Muchas gracias. Bueno, de mi parte, gracias también a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Gracias nuevamente al doctor Iglesias, gracias Jesús, gracias a toda la comisión por haberme hecho partícipe, ¿verdad? Yo, cardiólogo en la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, para mí es un halago y realmente un honor compartir esta conferencia con ustedes. Muy bien, tengan por seguro que esto se va a repetir en un futuro no muy lejano porque hay mucho que discutir sobre anticoagulantes y todo lo que les rodea. Muy agradecido a la gente que nos estuvo mirando a través de Facebook Live y nos encontraremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y nos despedimos. Mucha suerte, gracias. Y gracias a todo el apoyo técnico, salió perfecto. Muchas gracias también al laboratorio que nos estuvo apoyando, Farmacéutica Paraguaya, FAPASA, apoyo que siempre encontramos en ellos. Muchas gracias.